Hola a todos, bienvenidos a esta segunda temporada de Entre Mayores. Mi nombre es Mariana Bravo y soy maestra en neurorehabilitación. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las terapias no farmacológicas y nos va a estar acompañando la maestra Maricruz Remigio, quien también estuvo invitada hace poco a una de nuestras charlas o episodios. También va a estar el día de hoy, solo que en un momentito más. Antes de seguir con la plática del día de hoy, déjenme comentarles que vamos a estar viendo fragmentos de video, pues, en el que se realizan diferentes tipos de actividades dependiendo sea la sesión. Es decir, que estaremos viendo un poco más de manera gráfica, de manera visual, qué tipo de terapia puede establecerse en personas mayores, ¿sí? Vamos a empujar más fuerte. Otra partidita. Bien. Sí, más lejito. Cuidado que te voltea esto. Como les comenté, el tema es terapia no farmacológica y vamos a encontrar diferentes tipos. También ya veremos lo que nos platica Maricruz. Pero bueno, adelantando un poco y viendo esta parte o esta introducción al mundo de la terapia no farmacológica, pues bueno, plenamente la terapia no farmacológica es aquella terapia que se emplea para mantener, recuperar, impulsar incluso aspectos generales del cuerpo humano sin necesidad de medicamento. Bueno, incluso hay terapia no farmacológica para mascotas y demás, pero bueno, solo para que se den una idea que no necesariamente siempre tiene que haber medicamento de por medio. Es muy importante que si el médico que está tratando cualquiera de las cuestiones de salud que tengamos o que tenga nuestro familiar o nuestro paciente nos receta o le receta alguna medicación, es muy importante seguirla. Y la terapia no farmacológica va a ayudar a que la recuperación o que el tratamiento sea pues más agradable y sea una recuperación más rápida o el mantener a la persona lo mejor posible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver qué sigue. La parte de la terapia física o rehabilitación en sí va a generar una ayuda para que el cuerpo se mantenga activo, se mantenga en movimiento. Tiene un sinfín de posibilidades, un sinfín de beneficios desde aspectos cardiovasculares, obviamente de músculo, de mantenimiento de la independencia. ¿Y por qué es importante mantener esta parte física? Porque bueno, nos va a ayudar a que sigamos caminando, que sigamos incluso dando un apretón de mano al saludar, alimentándonos, asistiendo al baño de manera independiente, o bien que ayude a que las personas que asistimos o nuestros familiares tengan más flexibilidad, más fuerza y más movilidad, pues para que sea más fácil la parte de la movilización. La parte física genera en la gente también elementos químicos, bioquímicos, que van a liberar, bueno, pues una gran fuente de emociones y de sensaciones que hace que sentirnos descansados, felices, animados, y bueno, ayuda a esto de muchas otras maneras. Pero con las dos manos. Ahora acá arriba. Arriba, arriba, arriba.
Ahora acá abajo. Ahora de este lado. Con la pelota. Con las dos manos. Ahora de este lado. Ahora arriba. Ahora aquí enfrente. En cuanto a la terapia cognitiva, esta terapia no es meramente nueva, pero ha estado muy, muy en auge los últimos años. Esta terapia se encarga de restablecer o mantener las funciones que tenemos en nuestro cerebro. Por lo regular no entendemos que nuestro cerebro, nuestra mente funciona de una manera única, como un todo. Y bueno, es algo así. Tenemos muchísimas funciones en nuestro cerebro, por ejemplo, el lenguaje, la capacidad de escribir, la capacidad de leer, de comprender, de decir una u otra palabra. Eso es parte del lenguaje. Tenemos además la capacidad de comprender los diferentes rubros o áreas o segmentos de palabras, de colores, de animales, que nos ayudan básicamente a nuestro día a día, si lo vemos de esta manera, ¿no? Si no pudiéramos hacerlo, se nos complicarían muchas cosas. Parte también de las funciones cognitivas es la función espacial, la visual, la de comprender qué está a mi alrededor, en dónde va tal cosa, ¿sí? Hacia dónde debo ir, izquierda, derecha. No solo es físico, sino también cognitivo. Por supuesto que esos están muy relacionados. Tenemos estas funciones ejecutivas que nos permiten entender y razonar principalmente, ¿no? Estas funciones son las superiores, así las llaman los expertos, en las que, bueno, nos hacen diferenciarnos mucho, iba a decir un poco, pero bueno, algo de otras criaturas, otros seres vivos, la capacidad de razonar si pongo esto aquí, si pongo esto allá, si esto es de tal forma, ¿no? Que nos ayuda a comprender básicamente lo que hacemos con el día a día. Hay que ponerle aquí si lo transportamos al día real de trabajo, bueno, tengo que mandar este documento, pero lo tengo que redactar de esta manera, o tengo que realizar un trámite y me piden esto, con quién debo ir, a dónde debo ir. ¿Qué? Todo esto, ¿no? Toda esta planeación, toda esta parte en la que nuestro cerebro trabaja, puede verse afectada por muchas razones. Unas demencias, por ejemplo, ¿no? Unas demencias, enfermedades neurológicas, ¿Cuál es el sartén? algún golpe en la cabeza, Ajá. alguna ¿Cuál es la cuchara? alteración de A ver, su mano cuestiones la cuchara. vasculares, ¿Cuál es el infinitas, la cacerola? alguna epilepsia, algún trastorno Ay, de depresión ya le ya movimos, muy ¿verdad? grave o elevado, etcétera, etcétera. Entonces, esta terapia lo que hace es ayudar a reforzar esas funciones que puedan llegarse a ver afectadas o alteradas, o bien si ya se están perdiendo, ¿no? Por alguna enfermedad neurológica degenerativa, pues mantenerlas, retenerlas el mayor tiempo posible para que la persona sea funcional por mucho más tiempo. La terapia ocupacional, por ejemplo, puede tener diferentes ramas dentro de su especialidad. Vamos a hablar desde la parte física y también la parte cognitiva. La terapia ocupacional, dentro de dos áreas importantes, es la de reinsertar a la persona a la vida social. Hablo vida social de aspectos de trabajo, de educación, prácticamente para que pueda realizar sus actividades de la manera más cotidiana posible. Esto puede ser a raíz de alguna enfermedad, de que tuviera alguna pérdida de extremidad,
alguna alteración que le hiciera disminuir sus capacidades físicas, etcétera, etcétera, y también las cognitivas. ¿Otra? Y tenemos la otra parte en la que, bueno, probablemente no se vaya a Esta poder regenerar o reinsertar esta actividad que antes estaba, pero se puede compensar de otras maneras o se puede mantener y se puede incentivar realizando actividades de manera distinta para que la persona siga participando de las actividades que la mayoría de las personas hacemos como de manera cotidiana. Esto ayuda mucho también desde la parte de un tratamiento multidisciplinario y desde la parte de un tratamiento en el que se busca que la persona sea, o más bien que tenga la calidad de vida posible mejor, ¿sí? Es decir, que tenga mayores capacidades, que tenga mejor desenvolvimiento en el medio, que pueda realizar alguna actividad con familiares, con amigos o de manera independiente sin que le cueste tanto trabajo. O bien, a lo mejor sí le va a costar mucho trabajo, pero lo va a realizar y bueno, esa es una de las primicias de la terapia ocupacional, que la persona pueda realizar actividades de manera independiente y buscando pues la parte en la que la persona también se sienta apoyada y se sienta capaz de realizar estas actividades por sí misma. Así, fuerte. No sé, lo tiene muy acá. Así. Fuerte. Ah, eso es. Otra terapia también a tomar en cuenta es la musicoterapia. Esta se aplica a muchísimas áreas y puede trabajarse perfectamente. Siempre hay algo en la música, cualquiera que sea de nuestro gusto, que nos va a generar una iniciativa a realizar algún movimiento, algún gesto, algún pensamiento. Vaya, es que la música nos va a generar recuerdos, nos va a generar hablar o cantar, nos va a generar sentir ritmo y querernos mover. La música es de mucha ayuda dentro de las sesiones de terapia no farmacológica para muchos casos o situaciones de personas que tengan algún padecimiento, cualquiera que sea. Tin, tin, tin. Vamos bien. ¿Hasta dónde? La arteterapia no solo nos brinda a aquellos que nos gusta un poquito soltar la mano con el lápiz, los colores o el pincel, una satisfacción, sino también, por ejemplo, en esta parte de la terapia, hasta ahí, puede resultar muy beneficiosa ahora para las aquí, que suba un personas poquito. que necesiten desarrollar o expresar algún sentimiento, una emoción, también desde la parte física, por supuesto, el tomar el crayón, el tomar el pincel, el tomar cualquier elemento, pues va a beneficiar mucho a que la persona siga manteniendo esta capacidad de creación, de visualizar colores, de pensar qué color le voy a poner aquí, de qué color son tales animales, de qué color son los árboles. Y bueno, básicamente esta capacidad de creación. Ya no tiene. ¿Así? ¿Más? Sí, pero al naranja. La importancia de la terapia no farmacológica radica en que acompañas a la persona que necesita más que solo medicamento. Se acompaña, ya bien, de diferentes maneras, de diferentes abordajes para generarle más confianza, no solo a la persona, sino a su familia, también más seguridad, más independencia y entre todo generarle mucha paz y calidad de vida dentro de todo, para que se sienta con
con mayor confianza dentro de la situación en la que se encuentra. Hola, ¿qué tal? Como les dije, el día de hoy nos acompaña una persona que ya estuvo con nosotros antes, pero que bueno, nos gustó tanto que está de nuevo. Y ella es Maricruz Remigio. ¿Qué tal, Maricruz? Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues un placer volver a estar aquí Entre Mayores, un programa bastante informativo para las personas. Y pues bueno, compartiendo la información igual de aquí de lo que trabajamos en Club Motiva de alguna manera. Y pues bueno, para despejar algunas dudas de las personas, para platicar un poquito y esto hacer una información muy amena. Sí, y que ya tenía rato queriendo como expresar esta información porque de pronto hay muchas preguntas o muchas dudas de qué es lo que se hace, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que hacemos? Y bueno, creo que el día de hoy lo vamos a poder explicar pues un poquito mejor. El día de hoy el tema, como ya saben y como te he comentado, es terapia no farmacológica, que si bien es bastante amplio, vamos a centrarnos en algunas prácticas que conocemos, al menos nosotras, o quien lo trabaje lo conoce muy bien, que es parte de lo que hacemos en el día a día, pues cada quien desde su área o desde su trabajo, pero al final es lo que hacemos, ¿no? Tanto Maricruz como yo, pues somos terapeutas de personas mayores y trabajamos parte de las terapias que vamos a ver el día de hoy, que vimos un poco y que vamos a seguir comentando. Maricruz, mencionaba yo por ahí un poquito al inicio que la terapia no farmacológica principalmente es aquella terapia que se acompaña generalmente de terapia pues con fármacos, aunque no siempre es así. ¿Tú qué opinas? ¿O de qué manera lo definirías tú? Yo creo que de una manera muy simple es hablar de estas áreas de oportunidad más allá de un medicamento, de un fármaco, que puede ayudar o coadyuvar a que el paciente pueda estar de mejor manera y que evidentemente también la familia o el cuidador principal esté lo más tranquilo o estén estables o su calidad de vida sea mejor, ¿no? A veces en ocasiones, pues que el fármaco va a cumplir ciertas funciones, pero que no va a alcanzar a cubrir toda la sintomatología que el paciente está presentando y que pues sabe que sobre todo en cuestiones neurológicas, pues en ocasiones son tantos los síntomas que de repente nos llenamos del medicamento para la ansiedad, el medicamento para la depresión, el medicamento para el dolor, el medicamento para la presión, el medicamento para la diabetes, ¿no? Y terminamos con 15 fármacos que ahí se van contabilizando y terminamos en un síndrome geriátrico muy conocido como la polifarmacia, ¿no? Yo le llamo andar de farmacia ambulante. Es que sí son muchos de pronto, ¿no? Que por cierto es un muy buen tema. Fíjate que a mí a veces me preguntan los familiares o personas que les platico qué es lo que hago, qué es lo que hacemos, y me dicen, bueno, pero ¿por qué llevar un tratamiento no farmacológico? Cualquiera que sea las terapias, ¿no? Tanto terapia física como cognitiva. Y pongo un ejemplo y como que un poquito más claro. Siempre les digo, imagínense que tienen, o pongámonos en el lugar de alguien que tiene diabetes mellitus. Le van a dar medicamento para pues controlar, ¿no? Pero si no come bien o no lleva una dieta balanceada, no hace ejercicio, no cambia o las cosas que hace o come, pues por más medicina que tome, pues igual le ayuda, pero no sabe cuánto tiempo, no sabemos cuál va a ser la reacción de tomar tanto medicamento y que el cuerpo diga, pues no hago otra cosa, ¿no?
Entonces, considero, por ejemplo, en las demencias, que es algo con lo que trabajamos mucho, y considero que es lo mismo. Podemos dar, o bueno, más bien el médico puede dar el medicamento demencial, algún medicamento para que esté más controlado la persona, algún neuroprotector y demás, pero si no se hacen ejercicios, pues bueno, claro que el medicamento funciona, pero ¿a qué nivel puede llegar a funcionar, no? No vamos a seguir esa dieta, que son las actividades, entre otras cosas. Yo así, ese es el ejemplo que pongo, pues que espero que quede como más claro, pero muchas veces sin tratamiento no farmacológico no avanzamos tanto o no, pues el tratamiento no agarra como tanto cuerpo, yo digo. Sí, finalmente creo que lo que pones es muy claro. Todos sabemos que en ocasiones, por ejemplo, cuando hablamos de prediabetes, ¿no? Con la antesala de la resistencia a la insulina, decimos con una buena dieta, con una actividad física adecuada, pues puedes prevenir el uso a lo mejor de insulina, el uso a lo mejor de la metformina, o a lo mejor que tus niveles estén bien controlados y el daño a los órganos pues sea menor por esta enfermedad. Yo siempre le digo a los pacientes, finalmente esto es un match que debe de existir todo el tiempo, o sea, van a estar unidos. Si hay terapia pero no hay fármaco, no va a funcionar, ¿no? Si hay fármaco pero no hay terapia, esto no va a funcionar. Tienen que ir en conjunto y ese es como el trabajo que se hace entre el geriatra y el gerontólogo de, ok, el geriatra la parte farmacológica, el tratamiento de los medicamentos y por otra parte, pues esta parte del gerontólogo de hacer la terapia física, la terapia ocupacional, el que el paciente no dependa solamente de una cápsula, de una tableta que finalmente no va a cumplir todas las funciones de todos los síntomas que presenta, ¿no? Claro. Si bien una antidemencial va a ayudar a que la degeneración sea un poco más lenta, porque esa va a ser su manera de actuar y demás, no va a cumplir con las funciones, por ejemplo, de que tenga menos crisis de ansiedad, de que, por ejemplo, tenga menos comportamientos estáticos, de que pueda seguir valiéndose por sí mismo las actividades básicas de la vida diaria, que la terapia sí lo va a hacer, ¿no? Claramente. Incluso agarrando el ejemplo que tomaste como de la prediabetes, simplemente la terapia como y se me fue la palabra, pero de manera de impulsar un envejecimiento, pues, entre comillas, exitoso o más saludable, que eso es lo que pasa mucho, ¿no? Creo que es una situación que nos llega muchísimo, al menos sé que siempre ha pasado. Cuando llegan ya en un nivel o con un deterioro muy avanzado, independientemente de lo que sea, ya sea mental o físico. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchas familias o personas esperan, no sé, me gustaría saber de pronto a qué, porque cuando se les cuestiona, pues salen por la tangente, ¿no? Que claro, es difícil, no es cuestión de juzgar, sino de entender qué pasa o por qué no se hace un pre. Pero cuando llegamos, de pronto ya está una situación muy avanzada y es difícil trabajar con una terapia no farmacológica cuando el paciente o la persona ya tiene un deterioro físico, mental avanzado y la familia a veces quiere que con la terapia cognitiva la persona regrese a como era antes y bueno, es que ya no se puede, no es así. Como en algún momento platicamos y si lo habían visto, pues por ejemplo una demencia o un daño neurológico no puede revertirse. Bueno, hay estudios en los que sí, pero no es tan fácil como para, mucho menos cuando es una enfermedad degenerativa, porque vas contra corriente, o sea, por más medicina que des, por más terapia que des, pues va a ser contracorriente. No significa que no se necesite la terapia, al contrario, lo que hace es como los peces koi, ¿no? Pues vas contra la corriente, pero empujando hasta frenar, hasta que no te quede nada, o sea, frenar con todas tus fuerzas, tanto uno como terapeuta, como el paciente, la familia, frenar para que el paciente no decaiga o no se deteriore tan rápido. Pero regreso a lo mismo, muchas veces paciente ya está deteriorado, muchas veces no es a tiempo y
creo que esa es una de las principales causas por las que la familia a veces duda de la terapia que no conlleva medicina, ¿no? Que no es farmacológica, porque a lo mejor no le ve la utilidad en cuanto a rapidez, o bueno, sí fue a terapia, pero está igual, ¿no? Creo que es un Creo, pan todos los días. creo que le acabas de dar justo en el clavo de la A situación, la herida, justo a la así herida. en la herida de respecto a la terapia. Pues, esta cuestión cultural, ¿no? Es una cuestión de salud pública cultural en la cual, por ejemplo, y lo vemos con los antibióticos, y los médicos a lo mejor tienen cuestión con los antibióticos de me enfermé de la garganta y si no me da antibiótico no es bueno el doctor, ¿no? Porque me tendría que dar antibiótico. Con enfermedades crónico-degenerativas, pues vemos esta cuestión de si me tomo la pastilla, estamos acostumbrados a que tomar una cápsula nos va a dar una cura. Bueno, no siempre es así. Cuando también la terapia farmacológica lo que está haciendo es como ayudar a frenar esto o hacerlo más lento el proceso, pero no está curando nada. Finalmente, hasta este momento, no tenemos el conocimiento pleno de algún fármaco que cure una demencia, ¿no? O que revierta el daño de una demencia. Hace poco, creo que estaría padre de repente hablar de este metaanálisis que están haciendo, de que posiblemente los nietos, al donar médula ósea, puedan revertir el daño del Alzheimer, pero es un ensayo que apenas está comenzando a más adelante lo podemos abordar entre mayores, pero es eso, son ensayos clínicos que todavía no están demostrados. Sin embargo, por ejemplo, cuando retomamos esto de las terapias, hay diversos estudios que, bueno, lo mismo se les llama metaanálisis. Suena muy rimbombante el término, Sí. pero finalmente, en términos generales, un grupo de diferentes estudios que Resumido. están viendo los efectos sobre el mismo tema, ¿no? Entonces, imaginemos que agarramos un montón de estudios que han en varias partes del mundo con diversas personas y lo que han demostrado es que a inicios de las etapas iniciales de la demencia, pues la terapia cognitiva tiene muy buenos efectos, ¿no? Ya conforme van avanzando las etapas, pues bueno, la terapia que se va recibiendo va dando cambios y vamos cambiando hacia más una terapia ocupacional. Siempre la terapia física esa va a empezar, o sea, siempre va a ir del hilo, así como digo, si no hay farmacoterapia, esto no va a funcionar. Si no hay terapia física y no hay terapia cognitiva, esto tampoco va a funcionar, ¿no? El mantener en movimiento al paciente. Yo he visto pacientes que por el propio medicamento, porque muchas veces les dan ansiolíticos, les dan antidepresivos, y una de las secuelas o de los efectos secundarios que pueden llegar a generar medicamentos es esta apatía, es estas ganas de no hacer nada, de estar todo el tiempo acostados, somnolientos, y entonces la familia dice, pues déjalo dormir, está cansado, ¿no? Y cuando ven al paciente ya empieza con mucha depresión, el paciente comienza con más deterioro cognitivo porque no tiene una interacción social, porque no está en contacto con nadie más. Y aquí algo bien importante, yo sé que a lo mejor va a ser controversial lo que voy a decir, pero desde las familias yo creo me lo van a entender que están viviendo este proceso. Llega el terapeuta y el paciente hace todo. Está la familia, el paciente no hace nada, ¿no? Es como esta cuestión de, es que contigo sí hace el ejercicio, pero si yo lo pongo a hacer el ejercicio, hace nada, o sea, no quiere, conmigo no lo quiere hacer. Pues porque finalmente yo siempre lo he dicho, el que venga el terapeuta es ver una cara nueva, es ver una persona que no todo el tiempo a lo mejor está constantemente, báñate, levántate, cámbiate, ¿me explicó? Sino es como esa interacción social o esa convivencia que en muchas ocasiones las personas con una discapacidad o con algún deterioro, pues no experimentan porque se comienzan a aislar, ¿no? Les comenzamos a segregar sin darnos cuenta y se quedan ahí en un limbo. Llega el terapeuta y esta persona del exterior que viene a contar qué está ocurriendo, qué está pasando, que me motiva, que yo ya sé o yo ya vinculé a qué es la persona que me está apoyando para poderme mantener lo más funcional posible, ¿no? Sí, y sabes, quiero, si no se me va a olvidar, te quiero interrumpir. Aquí hay una situación importante y sí me gustaría como dejarla muy claro. En cuanto al
bueno, ya hablando de la terapia en sí y en cuanto al terapeuta, cumplimos muchas funciones. Sí es importante decir que tampoco es cualquier cosa, o sea, llevamos bastantes años de estudio, experiencia, trabajo y digo, no es por nada, pero es real, ¿no? De pronto, sí, a mí, ¿sabes qué me dicen mucho? Y es como, yo algo que sé que manejo, porque me lo dicen mucho, que me dicen, es que contigo sí habla y con nosotros no, o muy poquito, y es que tú hablas, tú ya sí, bla, bla. Y él justo ayer, antier, estaba platicando eso con alguien, dije, ay, hoy me pidieron que platicara mucho, pero es que no, ni siquiera pensé que voy a platicar, porque sí es eso, ¿no? Por ejemplo, de pronto a veces el proteger a la persona también se cuidan un poquito con los temas, claro que va a depender, ¿no? A lo mejor es un tema más casual el del cuidador y la familia, además, o la persona mayor, aunque no tenga ningún tipo de deterioro o demencia, ¿no? Los temas son como más cuidaditos, como, no sé, cuestiones de la casa o noticias muy, pues, del fútbol. Y luego llego yo y le digo y le pregunto, ¿alguna vez fue a una disco, ha ido a un antro, alguna vez se peleó en su vida? Realmente depende a quién se lo preguntes, ¿no? Y cómo es la persona. Claro. Pero a veces sí la familia me dice, como bien está porque está contando, pero la persona ¿qué hace? Bla, 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 ¿sabes? Digo, es que me estoy acordando justo de alguien, por eso hice esas preguntas, porque son las que le hago, y me contesta todo, y me contesta, y es una plática durante la sesión que la tenemos muy bien. De hecho, a veces me dice, no, no, espérate, con él hago la parte física, ¿no? Espérate poquito, hay que platicar, ¿no? ¿Ok? ¿No? Es algo que al final también pide la familia, que platique, que hable, porque el lenguaje, como ya he mencionado, es parte de estas funciones. Pero sí, el papel que cumple uno, ¿no? Como terapeuta no es fácil. A veces las personas llegan a prejuzgar o te dicen, ay, ¿a poco, no sé, qué tipo de trabajo haces? O no sé, cosas así. Pero bueno, implica mucho, implica tener estudios sobre envejecimiento, por ejemplo, implica tener estudios sobre el cerebro, sobre funciones cognitivas, sobre sistema nervioso, sobre sistema periférico. Y dependiendo, y a esa es la pregunta que voy, como por qué área te inclines más o qué estilo, más bien, yo así lo llamo, como qué estilo de terapia es donde más refuerzo tienes. Por ejemplo, mi estilo es más entre lo cognitivo y lo físico y lo lúdico ocupacional. No sé, estamos en una combinación muy rara, porque yo plena, así cognitiva todo el tiempo, no doy. A mí, no se me hace medio aburridona, a mí. A lo mejor es la manera en la que, no sé, yo la aprendí y se me hace aburrida, entonces yo ahí le cambio un poquito. ¿Tú trabajas alguna más en específico o también de todas o tú? Es exactamente igual, o sea, creo que por eso nos hemos enfocado bastante bien en el hecho de compartir las experiencias, porque trabajamos de esa manera integral, ¿no? Yo siempre he defendido esa parte en la que no puedes olvidar unas situaciones con otras, ¿no? Entonces, creo que al final no puedes decir, ay, solamente voy a hacer terapia cognitiva, no, es totalmente todo porque son, lo hablamos en alguna ocasión, también están las neuronas motoras, también está toda la condición física, también están las actividades básicas de la vida diaria, y si bien a mí no me interesa que mi paciente a lo mejor siga sabiendo cuánto es 2 más 2 porque al final la familia le puede apoyar en las compras, sí me interesa que mi paciente pueda comer por sí mismo. Sí me interesa que mi paciente se pueda trasladar por lo menos silla, cama, cama, silla, o sea, que pueda dar algunos pasos, porque no solamente es calidad de vida para el paciente, estamos implicando calidad de vida para el cuidador, porque no es lo mismo, yo siempre les he dicho, no es lo mismo el una persona que ya ni siquiera te pueda seguir indicaciones básicas de levanta el brazo, estíralo, te voy a poner la camisa, o sea, que esté totalmente rígido. No es lo mismo que cuidar o apoyar a una persona que todavía te apoye a levantar el brazo, que los arcos de movimiento sean amplios, que a lo mejor va a sostener de pie por lo menos 1 minuto, 2 minutos en lo que le apoyes a cambiarse, no sé, el pantalón o a colocar los zapatos o a ir al baño o el control de esfínteres. O sea,
son muchísimas cosas lo que se trabaja como terapeuta. Entonces, finalmente, pues felicitarte, Mariana, porque esa es la manera adecuada de trabajar, considero yo, de esta cuestión. Y no solamente es una consideración propia, es lo que nos dicen varios estudios que se han hecho, ¿no? El que tenga que ser de esta manera integral. Por ejemplo, sabemos, y que también depende, y aquí es un punto bien importante que sabemos en común, el tipo de demencia o el tipo de enfermedad conlleva un programa específico de intervención y de terapia, ¿no? No puedes tratar de la misma manera o con el mismo plan o con los mismos ejercicios a un paciente con frontotemporal que a un paciente con Alzheimer, que a un paciente con cuerpos de Lewy, que a un paciente, o sea, vascular, o sea, es totalmente distinto el programa y al final, y no solamente la enfermedad, ¿no? Tenemos que analizar el contexto cultural, el cómo está la situación familiar, los antecedentes laborales de la persona. Entonces se hace todo un estudio de Una historia de investigación. vida como tal, sus gustos, lo que no le gusta. Cuando trabajamos con la música, pues no le vamos a poner música que a lo mejor le recuerda algo triste, ¿no? O música que lo altera o le genera ansiedad, sino encontrar esos espacios o lo que se le llamaría como la historia clínica, por así llamarlo, por ponerle un nombre, de todos los antecedentes de sus gustos, de sus pasatiempos. De repente encontramos una experiencia muy bonita que a mí me sucedió con un paciente, fue que cuando le llevé unas crayolas para que trabajáramos arteterapia, me dijo, yo nunca tuve crayolas, siempre quise tenerlas de niño, pero mi situación familiar y económica nunca me lo permitió. Y yo solamente veía a todos los niños colorear y demás, y yo nunca lo pude tener. Y la verdad es que es alguien que jamás había dedicado a pintar, es alguien que, es más, su profesión era totalmente aritmética, por así llamarlo, o sea, nada que ver con el arte. Y hoy que se pone a pintar, y hoy que se pone a dibujar, y hoy que se pone mezclas de colores, yo lo veo y digo, wow, o sea, ni siquiera yo podría hacer eso, ¿no? Que él puede hacer. Y que a lo mejor era un talento que ahí él tenía reprimido, y qué padre que en esta etapa de su vida lo pueda sacar y siga aprendiendo, ¿no? A pesar de la condición, a pesar de muchas situaciones, al igual que hay una, es mucho mi mamá que dice que la música hasta los muertos revive, y sí es cierto, ¿no? O sea, el escuchar un danzón, el escuchar de repente mambo, o sea, es algo nuevo que compartíamos hace unas semanas de respecto al mambo, que es precisamente eso, ¿no? Oye, Que, pero es que justo con lo que mencionas es algo importante porque no es como, pues los ponen, y es que es algo que es un tema delicadito, pero bueno, no es le llevo crayolas y dibuja, ¿no? Digo, yo todo lo traigo contra violín, pero pues es que es el que pone. No, de verdad es hacer una investigación, ver será, mostrarle cómo dibujar, o sea, sí implica, no nomás tenga, dibuje y que pase el tiempo, no, implica y bueno, y cómo se va sintiendo con esto y así, entonces sí implica la parte terapéutica, igual con la música, creo que la música, en mi opinión, es como la herramienta más usada en todas las partes del mundo con las personas mayores, ¿no? En residencias, en donde sea, ponen música y la gente baila, pero también es muy importante cuando música cumple otro papel más que el de bailar simplemente, no, sino el de generar ritmo, traer recuerdos, vocalizar, que puede hacerse mucho con una canción, pero el chiste, que bueno, no es un chiste, ¿no? Pero la cosa es saber enfocar qué quieres trabajar con la música. Pues con la música quiero trabajar que cante, pues voy a poner canciones que canten. Con la música quiero despertar todas las emociones que se puedan, pues hasta pongo triste, canciones de enojo, va a depender. Entonces sí implica mucho, no es tan sencillo, de verdad que implica un trabajo muy arduo y bueno, es parte de lo que se da en estas terapias no farmacológicas. y Entonces, de, sí, perdón, Mariana, sí, de hecho, si no diría esto se me olvida. De hecho, esto que dices es muy importante, ¿no? Porque en ocasiones a lo mejor el trabajo
que podríamos decir palpable del terapeuta son los 40, los 60 minutos de sesión. Pero para llegar a esos 40, esos 60 minutos de sesión, implicó un trabajo de 5 horas de escritorio y de mezclarte en la historia clínica, mezclarte en la historia personal, en la historia de vida, mezclarte en los antecedentes del paciente, en la situación actual que está pasando, en el pronóstico que tenemos, para de ahí partir en un programa adecuado y en un programa organizado de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, si de repente dicen, ah, pues es que yo lo vi ahí jugando damas chinas o jugando dominó, pero el simple hecho de saber cómo colocar la ficha, el simple hecho de tener que recordar en qué turno vamos, el hecho de ir haciendo la contabilización, o sea, es abarcando muchas funciones cognitivas, estás estimulando todo un abanico de emociones, todo un abanico de funciones cognitivas, todo un abanico de experiencia sensorial, ¿no? Que a Sí, veces parece una actividad muy simple, pero implica claro. cierta dificultad, ¿no? A lo mejor algo que ahorita nosotros podemos hacer muy sencillos, pero ellos implican toda una memoria de trabajo, de repente pintar y que lleven una secuencia de colores o lleven un orden, es como esa memoria de trabajo, ah, seguí este color. No, era en la cuestión social, ¿no? Entonces son muchas funciones que van más allá de lo que aparenta ser, ¿no? Solamente Sí, es como la punta del iceberg. sí, y quien haya tenido algún familiar con este tipo de terapia lo va a entender porque quizá ya lo haya visto, ¿no? Que a lo mejor para nosotros es muy fácil decir, dime 5 frutas, pero hay quien es muy difícil. Y entonces el generar todo esto para que recuerde 5 frutas es mucho. Y a lo mejor vemos como de que, bueno, ¿y para qué quiero recordar 5 frutas? Bueno, porque ese recuerdo o ese esfuerzo lo va a utilizar para recordar 5 nombres de sus hijos, 5 números de teléfono, aunque ya no se necesitan tanto, pero es un decir, ¿no? Pero, Maricruz, antes de irnos, ¿por qué crees importante que las personas sepan que no hay que tenerle miedo a la terapia no farmacológica? Mira, desde mi punto de vista personal y en experiencia, a mí me gusta mucho compartir la cuestión personal porque es la manera que me puedan entender que también vivo en esa situación, ¿no? Que comprendo desde mi trinchera eso. En el caso, por ejemplo, yo lo he visto con mi papá. Mi papá tiene déficit de atención, ¿no? Obviamente diagnosticado ya en una etapa muy temprana. Y tiene historias y anécdotas muy buenas de mi papá, pero que al final yo sé que su neurodesarrollo va a ser diferente, ¿no? Que si aplicamos una evaluación, a lo mejor me va a salir con deterioro cognitivo, pero no es su deterioro cognitivo, es que su atención nunca ha funcionado de la misma manera que la población promedio. Y lo que yo platico con él es esta situación de, oye, ¿sabes qué? Ya ahora estás más desocupado, que ya no estás en como un trabajo como tal. Es importante que comiences a hacer cosas fuera de lo común, fuera de tu rutina, que te esté estimulando, que vayas a, no sé, que aprendas a bailar, o sea, nunca has bailado y creo que eso te ayudaría muchísimo a tu coordinación y a las cuestiones que tienes. Entonces, finalmente hablamos de lo que platicábamos en algún momento de este término de gerontoprofilaxis. La prevención de todo lo que puede conllevar el no atenderte a tiempo. Finalmente el mexicano está acostumbrado hasta que ya llegó a tope, hasta que ya, entonces vamos a buscar ayuda. No estamos acostumbrados a toda esta parte de la prevención, por eso tenemos saturados los servicios de salud, por eso las cirugías tardan en programártelas, porque todos corremos hasta que ya, el problema ya explotó, ¿no? Cuando pudimos haber prevenido muchas de las cirugías que en ocasiones se generan. Creo que la mejor motivación que podemos tener para perderle el miedo a este tratamiento no farmacológico es que, una, es el único que no te va a generar secundarios negativos. Primero que nada, o sea, con este no te va a dar náuseas, vómito, ni somnolencia, ni diarrea, ni todos los efectos secundarios que te pueden dar un fármaco. Dos, te va a brindar nuevas oportunidades de aprendizaje. Tres, va a mejorar tus síntomas. Cuatro, para el familiar va a ser cuidado, porque además de llevar el paciente a esta terapia, se lleva un acompañamiento con el cuidador principal, ¿no? El hecho de que alguien llegue y te pregunte,
cómo vas, cómo te sientes, cómo lo has visto, tú cómo te encuentras, pues también como cuidador es un momento de respiro. Entonces, creo que tiene más cosas positivas que cosas negativas que le pudiéramos encontrar por más que las buscáramos. Les digo, lo mejor y donde venza el fármaco, que no estoy diciendo más importante el fármaco, ojo, necesitamos a los dos juntos, pero la ventaja que tiene sobre el fármaco y la terapia no farmacológica es que no va a tener efectos secundarios. Olvídense de diarreas, vómitos, somnolencia, todo lo que ocasiona en ocasiones los fármacos, dependiendo del organismo, obviamente, ¿no? Pero es garantizado, o sea, va siempre en pro y en mejora de generar una calidad de vida para el paciente y para la familia. Muy bien. Pues con eso cerramos y yo agregaría el que genera experiencias que si no está la persona en terapia, la familia no se enteraría o la persona misma no se daría cuenta cómo encontrar un nuevo hobby que es la pintura, la música, encontrar historias que a lo mejor nunca contó, 1000 cosas. Entonces la experiencia y la calidad de vida sin duda alguna es algo que podemos resaltar. Pues bueno, llegamos por hoy al final de este capítulo, este episodio. No se pierdan el próximo, a ver qué tema nos aguarda. Muchas gracias por escucharnos. Sigan a Jim y sigan a Club Motiva, principalmente con esta muchachona y otras muchachonas más también, para la parte de la terapia, y cualquier duda, pues ahí estamos en esas redes y aquí en Entre Mayores. Claro que sí, y no sin antes despedirme y decirles que no se nos ha olvidado nuestra de la dinámica que tenemos entre mayores con Club Motiva. Ahí les estaremos dando la sorpresa. La próxima semana la vamos a lanzar. Entonces, ahí voy al pendiente de Entre Mayores y la página Club Motiva para que se enteren de las sorpresas que le tenemos. Tiene algo que ver con el tema de hoy, por ahí, nada más, una pista. Sí es.